Bienvenidos a este espacio Café Carismático, pasión en cada sorbo. Soy tu anfitrión, servidor y amigo Andrés Rueda. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des like, a que compartas y sigas evangelizando. Estamos en el ciclo La vida en Cristo, las bienaventuranzas. Este tercer tema lleva por título Las bienaventuranzas, principios fundamentales del reino de Dios. Vivir las bienaventuranzas es estar ya en el camino del reino. Escuchemos el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Palabra del Señor. Escuchemos ahora el mismo evangelista en el capítulo 9, verso 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas judías, anunciando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Palabra del Señor. Otros textos en el mismo evangelista Mateo, en el capítulo 4, versículo 23, y Mateo capítulo 9, verso 35, el que acabamos de escuchar. Punto número 1. Las bienaventuranzas, mensaje del reino. Hemos visto que la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús gira en torno al anuncio del reino de Dios, que constituye el corazón de la misión. El reino de Dios es una realidad fascinante, dinámica, exigente y profunda que llegó con Jesús. Por ello, todo lo que el Evangelio nos transmite está en relación con el reino. Tal es el caso de las bienaventuranzas, que se encuentran estrechamente ligadas al anuncio y llegada de este reino. El modo como las encontramos en el Evangelio de Mateo es un signo claro de esta relación. La primera y la octava bienaventuranza dicen, Mateo capítulo 5, verso 3 y verso 10b, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. El tema del reino abre y cierra el discurso. Las bienaventuranzas comienzan y acaban prometiendo el reino como recompensa a los que las viven. ¿Quién no desea alcanzar el reino de los cielos? Un reino donde abunda paz, amor, perdón. Las bienaventuranzas vienen a ser el mensaje del reino, su programa. Son como las actitudes que hemos de vivir quienes deseamos entrar en ese reino nuevo que Cristo inaugura ya en la tierra. Punto número 2. El reino se realiza en Jesucristo. Jesucristo no solo es el mensajero del reino, sino el mensaje. Jesús y el reino de Dios en esencia son lo mismo. La venida del reino se halla ligada a su persona, a su palabra y actuación. El cristianismo sitúa la obra salvadora del Señor como contenido central del Evangelio del reino. Toda la actividad de Jesús, sus milagros y palabras, revela que el reino de Dios está ya presente y fermentando dentro del mundo. Lucas capítulo 11, verso 20, dice: Pero si yo expulso los demonios con el poder de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor. Las bienaventuranzas a ser proclamadas por Jesús son realización del reino de Dios. Punto número 3. El reino, contexto para la comprensión de las bienaventuranzas. Al seguir los pasos de Jesús en el Evangelio de Mateo, observamos los siguientes acontecimientos. Jesús comienza su ministerio con el anuncio próximo del reino de los cielos. Mateo capítulo 4, verso 17 y Marcos capítulo 1, verso 15. Conviértanse, porque está llegando el reino de los cielos.
Después llama a los primeros discípulos, Simón, Andrés, Santiago y Juan. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Recorre toda Galilea anunciando la buena noticia del reino y sanando enfermos. Mateo capítulo 4, verso 23. Enseguida explica el reino con palabras a través del gran discurso del Sermón de la Montaña, cuyo núcleo lo constituyen las bienaventuranzas. Cuando Jesús pronuncia el Sermón de la Montaña, el reino ha sido ya ampliamente anunciado con palabras y hechos importantes. Por eso el sermón y las bienaventuranzas deben de ser comprendidos en el conjunto de toda la obra de Jesús en el contexto del reino. Jesucristo, al explicarnos las bienaventuranzas, anuncia la llegada del reino de Dios y su cercanía. Marcos capítulo 1, verso 15. Punto número 4. El reino y las bienaventuranzas, don y esfuerzo. En el Evangelio de Mateo encontramos que la predicación de la Buena Nueva se le llama Evangelio del Reino. Mateo capítulo 4, verso 23. Mateo capítulo 9, verso 35 y Mateo capítulo 24, verso 14. El reino de Dios que anuncia Jesús es la salvación, la buena noticia, un don de Dios. A Él le ha parecido bien dárnoslo. Lucas capítulo 12, verso 2. A su vez, el reino pide de nosotros buscarlo. Mateo capítulo 6, verso 33. Orar para que venga. Mateo capítulo 6, verso 10. Intentar entrar en él. Marcos capítulo 9, verso 47 y Marcos capítulo 10, verso 15. Y esforzarse para ello. Lucas capítulo 16, verso 16. Desde esta perspectiva, las bienaventuranzas constituyen un programa de vida que implica para nosotros abrirnos al don de Dios y trabajar por hacerlas realidad. Punto número 5. El reino de Dios, las bienaventuranzas como un nuevo modo de ser. El reino no está ligado a un lugar, no es un territorio, sino un nuevo orden de cosas, una nueva jerarquía de valores, distinta. Es establecer un nuevo orden, un nuevo modo de ser. Jesús contestó a quienes le preguntaron cuándo iba a llegar el reino de Dios. Lucas capítulo 17, versos 20 y 21. El reino de Dios no vendrá de forma espectacular, ni se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino se encuentra en medio de nosotros al transformar sentimientos de odio, rabia, coraje, en sentimientos de amor, lealtad, solidaridad, justicia y paz. Tener espíritu de pobres, ser humildes y misericordiosos, construir la paz, buscar la justicia, son actitudes que encarnan quienes ya viven en la dinámica del reino. Punto número 6. Bienaventurados, porque suyo es el reino de los cielos. Los bienaventurados lo son porque de ellos es el reino que anuncia Jesús. Las bienaventuranzas constituyen un discurso destinado a quienes ya han elegido el reino. En él se explica quiénes son los que participan en el reino, cuál debe de ser la calidad de los discípulos, qué significa entrar en el reino. Las bienaventuranzas no expresan todas las condiciones del reino, son un texto programático en el que Jesús enseña con algunos ejemplos lo que se refiere a la tensión interior de quien ha elegido pertenecer al reino.
Punto número 7. Las bienaventuranzas, camino del reino. Las bienaventuranzas vienen a ser como los principios fundamentales o la ley del reino anunciado por Jesús. Una ley de amor, misericordia, perdón. Ellas constituyen el camino del reino, el programa de vida de quienes quieren pertenecer a él. Un ejemplo de esto lo constituye precisamente la bienaventuranza de los pobres. En el lenguaje bíblico, un buen rey tenía como deber esencial proteger al débil. Salmo 72, verso 4, verso 12 y verso 14. Que Él defienda a los humildes del pueblo, que salve a los necesitados y aplaste al opresor, porque Él librará al necesitado que suplica, al humilde que no tiene defensor. Tendrá compasión del necesitado y del abandonado, y salvará la vida de los necesitados. Jesús encarna ese rey ideal al formular la bienaventuranza de los pobres. Ellos son bienaventurados porque Dios es un rey justo. Eso no solo es una promesa futura, sino que el reino que Jesús anuncia cambia los corazones de quienes lo acogen y suscita la compasión hacia los otros. El reino empieza en el mismo momento en el que aceptamos las bienaventuranzas y nos solidarizamos con los hermanos. Punto número 8. Vivir las bienaventuranzas es vivir en el ahora del reino. Estamos ya en el tiempo del reino, de las bienaventuranzas. Vivir las bienaventuranzas es acentuar el ya, es actualizar la resurrección de Jesucristo, su triunfo sobre el pecado y la muerte, aunque la victoria definitiva sobre la muerte florezca en la segunda venida. Las bienaventuranzas aceleran el tiempo de la parusía, que es algo que imploramos cuando rezamos el Padre Nuestro. Venga tu reino. Mateo capítulo 6, verso 10. Y es también la síntesis de la ejaculatoria favorita de los primeros cristianos. Maranatá, ven Señor Jesús. Primera de Corintios capítulo 16, verso 22. Y Apocalipsis capítulo 22, verso 20. Algo que todos nosotros hemos de anhelar. Punto número 9 y último punto de nuestro tema de reflexión titulado Las bienaventuranzas, principios fundamentales del reino de Dios, de este ciclo, la vida en Cristo, las bienaventuranzas. Te invito a que le des like, a que te suscribas, a que compartas y sigas evangelizando. Último punto, número 9. Las bienaventuranzas, alegría del reino. Los cristianos hemos de entender las bienaventuranzas como una explosión de alegría, consiguiente a la realidad del reino. Ellas son las consecuencias del reino ya presente, ese reino que con la resurrección de Jesús transforma el sentido de los acontecimientos humanos y cósmicos. El hombre no está a merced de fuerzas oscuras, enemigas del pecado y de la muerte. La victoria de Jesús y la instauración del reino insertan en la historia una comunidad de hombres y mujeres nuevos, una manera de ser por la que nosotros, mezquinos y ensimismados, somos transformados en personas que están de pie con la cabeza levantada mirando al cielo. Las bienaventuranzas expresan la alegría de que ha descubierto la fuerza transformadora del reino y de la resurrección. Hasta aquí hemos concluido ya con nuestro tema. Te anexo las actividades individuales y las actividades familiares, al igual que la evaluación y el resumen. Te recuerdo, estás en Café Carismático, un espacio creado enteramente para ti. Pasión en cada sorbo. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.